Bien, vamos a comenzar con nuestro ejercicio de pintura digital y en este caso lo que vamos a hacer es dibujar y pintar de manera digital a Thanos. Vamos a utilizar como referencia esta fotografía de un juguete de Hot Toys. Y lo primero que tenemos que hacer es generar el boceto general de toda la figura y lo vamos a hacer mediante el uso de una brocha o pincel. Recordemos que Photoshop se mueve en un 90 a 95% utilizando brochas o pinceles. Voy a tomar la brocha con el comando B y lo que tengo que hacer a continuación es preparar un tipo de pincel o brocha que me simule la textura de un lápiz. ¿Cómo voy a poder conseguir esto? Voy a entrar a este menú que está aquí arriba, donde dice 27. Voy a dar clic en la pestañita y me abre esta ventana con todos los tipos de brocha que tengo cargados en este momento. Eh, para aquellos que estén utilizando Photoshop CC, pueden acceder a ese menú de manera más rápida presionando, si están utilizando Mac, presionen Control y den un clic y aparece este menú emergente aquí muy rápido, o con el botón derecho para los que estén utilizando Windows. Lo que voy a hacer a continuación aquí es buscar una brocha que me genere, como les comentaba, la textura de un lápiz. Veo aquí en toda esta ventanita como hay brochas de diferentes estilos. Hay algunas que tienen forma de pincel, por ejemplo aquí tiene forma de pincel de abanico, algunas tienen como punta de aerógrafo, etc. Cada una obviamente hace cosas diferentes. Hay algunas que tienen textura, por ejemplo aquí hay una de pasto, aquí hay una de hojas, etc. Hay infinidad de texturas en las brochas de Photoshop. Lo que voy a buscar en este momento es una que me genere cierto tipo de puntillismo. Por ejemplo, estas que están aquí, estas que van de 14 a 59, o incluso estas que están aquí abajo, de 12 a 54. En la vista previa vemos que están formadas como por puntitos, y en el caso de las que están aquí arriba, tienen como un nivel de compresión mayor que las que están acá abajo. Estas tienen una dispersión mucho mayor, entonces puede ser que estas nos sirvan. Vamos a tomar esta que dice aquí 54. Todas estas son brochas que vienen por default en Photoshop, así que no tendrían ningún problema en encontrarlas, independientemente de la versión que estén utilizando. Si están utilizando, por ejemplo, Photoshop CS6, cuando ustedes acceden a este menú emergente con el botón derecho del mouse, por ejemplo, aquí los valores de inclinación y todo esto no aparecen, entonces tendrán que recurrir a la parte superior y desde aquí abrir todas esas opciones. Sería como la única diferencia. Ahora, nuevamente voy a tomar la brocha, voy a entrar a este menú que está aquí, no, este que está aquí, este donde está la carpetita con un icono de pinceles, y aquí voy a empezar a editar mi brocha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar primero que nada a esta ventana y voy a ver aquí las opciones. Es decir, aparece mi brocha seleccionada primero, aparece el tamaño del diámetro. ¿Cómo compruebo esto? Voy a hacer un diámetro muy grande para que lo vean. Lo dejo, por ejemplo, ahí, 284 píxeles. Me coloco sobre el espacio de trabajo y veo el tipo de brocha que tengo. Como lo comentaba, es una especie como de puntitos. Y veo su tamaño. Esto está exageradamente grande. Si yo lo voy reduciendo, vemos como el puntero cambia, se hace más pequeño y puedo visualizar mejor la textura de mi pincel. Vamos a trabajarlo un poquito grande para ir viendo más o menos cómo se va modificando. Este valor de espaciado, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si yo lo dejo sin ningún tipo de espacio, noten cómo la textura cambia y se hace mucho más dura. Si yo aumento el espaciado, la textura que compone mi brocha se va separando. ¿Cómo traduzco yo esto en un resultado más visible? Voy a generar aquí una capa para que vean nada más. Y voy a tomar un color negro para que se vea. Vamos por ahí. Tengo mi brocha aquí en opacidad al 100% y voy a ver qué tipo de trazo hace esto. Recuerden que es una capa nueva. Y veo el tipo de trazo. Voy a aclarar un poquito a Thanos para que se vea esto. Vean el tipo de trazo que se genera.
Si yo doy un clic y arrastro, me genera este tipo de trazo. Es como un grupo de líneas que se están juntando para generar una sola franja. Si doy un clic nada más, me genera puntos. Voy a hacer un poquito más grande el diámetro para que sea visible. Ahí me está generando los puntos. ¿Qué es lo que sucede nuevamente si hago un trazado? Pues esos puntos se convierten en líneas. Ahora, si yo juego con el espaciado y lo separo de esta manera, veo cómo mi brocha se está separando. Ya no está manteniendo esa cohesión que genera la sensación de líneas. Y si lo separo más, pues simplemente veo puntos independientes. Así es como funciona el valor de espaciado. En este caso lo que voy a hacer es quitarle todo porque necesito una línea continua. Muy bien, voy a borrar todo esto. Voy a presionar control A. Y con control A genero una selección absolutamente de todo lo que hay en la capa y lo puedo eliminar. Así. Control D para deseleccionar. Nuevamente tomo mi pincel y voy a continuar editando. Lo primero es quitar el espaciado. Ahora voy a entrar a un valor que se llama dinámica de forma. Está aquí. Y aquí lo que tengo que hacer es variar el tamaño. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando pongo aquí variación de tamaño, qué sucede con la textura de la brocha. Y observamos cómo en sus bordes se generan más puntos. Es decir, este trazo por sí solo ya parece una textura de lápiz, ya es muy similar al registro que deja un lápiz sobre algún papel. Y vamos a comprobarlo. Vamos a aumentar el tamaño del diámetro y vamos a ver qué sucede aquí. Vemos cómo cambió la textura. Ya esta brocha ya no solamente son líneas, sino ya más bien parecen puntitos que perfectamente nos remiten a la forma de un lápiz, al registro que deja un lápiz. Y si nosotros lo afinamos más, es decir, si hacemos el diámetro un poco más pequeño, vemos cómo esta brocha ya nos está generando un tipo de trazado que se parece más a lo que podemos hacer con un lápiz en un papel real. Nuevamente selecciono todo y lo elimino. Vuelvo a la dinámica de forma y diámetro mínimo, si yo lo modifico, veo que también tiene cierto impacto sobre lo que tengo como resultado final en mi brocha. Es decir, la textura que se genera hacia afuera se modifica. Y algo importante, en la parte de variación del tamaño hay una opción que dice control. Y por default viene desactivado. Si yo entro a esta opción, veo las opciones que vienen aquí y estas opciones corresponden a cómo va a funcionar la brocha con respecto a la herramienta que estamos utilizando. Aquellos que están utilizando mouse les conviene dejarlo aquí en desactivado. A los que están utilizando tableta digital, Wacom o de cualquier otra marca, como es mi caso, lo que les conviene es activar esta opción que viene aquí, presión de la pluma. ¿Y a qué se refiere esto? Simple y sencillamente, la brocha va a reaccionar al tipo de presión que yo ejerza con la pluma. Si yo hago un trazo muy suave con la pluma, vean lo que se genera. Si yo hago un trazo más duro, el trazo es mucho más grueso y es más intenso en su color incluso. Vean, trazo suave nuevamente, trazo suave, trazo suave, trazo suave. Y vemos cómo las puntas se van afinando más. Esto lo puedo ver aquí, en esta vista previa de la ventana de pincel. Trazo suave y la pluma se va afinando. Trazo duro y el trazo de la brocha se hace cada vez más grueso. Entonces vamos a dejar más o menos estos valores que están aquí. Activamos la presión de la pluma. Repito, si están trabajando con mouse es mejor no hacerlo porque el mouse no es tan preciso como una pluma y puede generar más confusión que soluciones. Entonces, lo primero fue esto, generar nuestra brocha. Y ahora lo que sigue es esto. Vamos a guardar este valor de brocha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a este menú superior. Voy a cerrar la ventana de pincel. Y recordemos que tenemos tres iconitos aquí. La carpeta me abre las opciones de edición del pincel.
Aquí donde aparece el pincel, si doy clic a la pequeña llave, aparecen los tipos de pincel que tengo y aparece un icono más de pincel. Si yo le doy clic aquí, se abre esta pequeña ventanita en donde yo puedo guardar mi pincel. Yo puedo crear todos los pinceles que necesite y los voy a ir guardando aquí. Voy a entrar al menú donde tiene este engrane y le voy a dar clic donde dice nueva herramienta preestablecida. Ahí. Y me abre esta ventanita. Ahora dice nombre, ¿cómo se va a llamar este pincel? Vamos a ponerle, por ejemplo, pincel para boceto. De esta manera, incluir color, en este caso es negro, lo que yo seleccioné es negro. Vamos a dejarlo así, incluir color. Podemos quitarlo y esto qué quiere decir, si quitamos esta parte de incluir color, independientemente del color que nosotros estemos utilizando, podemos utilizar el mismo tipo de pincel. Entonces vamos a dejarlo así de momento y le damos OK. Ahora, ¿dónde lo guardo? Lo guardo aquí, donde dice pincel para boceto. ¿Esto en qué me ayuda? Cuando yo termine de trabajar con Photoshop, cierro el programa y lo vuelvo a abrir y necesito recurrir a ese mismo pincel, desde aquí lo puedo abrir. Simplemente entro a esta opción, busco pincel para boceto y continúo con mi trabajo. Si no lo guardo de esta manera, el pincel se va a perder y tendría que programar nuevamente mi pincel para continuar con el trabajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es activar la referencia. Así. Aquí tengo yo una selección de la última vez que elimina. Voy a quitarla, control D. Y a continuación lo que tengo que hacer es prácticamente calcar, es decir, contornear todas las figuras de Thanos para generar el boceto que me va a servir de base para aplicar la pintura digital más adelante. En esta capa vacía que generé previamente, voy a pintarla de gris. Vamos a tomar un color gris, como este caso que yo ya tengo aquí un color gris previo, y la voy a pintar de esta manera. Ahora voy a duplicar la capa de fondo y voy a pasarla hasta la parte superior, es decir, arriba de la capa 1 donde la pinté de gris, y a esta capa, que es la copia, le voy a poner una opacidad aproximada de un 60%, por ahí. Okay, y la capa de fondo le voy a quitar el ojito nada más para que no llegue a estorbarme. Bien, ahora ya teniendo este esquema, voy a generar una nueva capa y aquí es donde voy a empezar a generar mi boceto. Aquí lo que me conviene es de una vez renombrar esta capa y le voy a poner boceto. ¿Por qué me conviene renombrarlo? Al final este ejercicio va a tener una cantidad bastante considerable de capas y es mejor ir renombrando para llevar un orden y saber exactamente qué es lo que tenemos. Bien, ahora voy a entrar al menú emergente del pincel. De esta manera, recuerden, entro con el botón derecho del mouse y voy a buscar un tipo de diámetro más o menos pequeño. Recuerden, escojo el diámetro, me coloco sobre el espacio de trabajo y compruebo. Vean ahí el tamaño, por ejemplo. Este tamaño parece estar bastante adecuado para empezar con mi trazado. Y otro factor con el que voy a jugar bastante aquí es con la opacidad. En este caso no me interesa que esté al 100%, no me interesa un trazo duro, voy a hacerlo en un trazo más suave. Voy a bajar la opacidad, por ejemplo, un 40%, por ahí parece que puede funcionar. Y lo que voy a empezar a hacer a continuación es a contornear como lo había mencionado. Voy a irme a esta parte de aquí. Veo ahí que la opacidad me falla un poquito. Sería un poco más intenso. Puedo bajar más la opacidad de mi referencia para ver mejor mi trazo. Ahí se ve. Un poquito más grande. Y voy a ir dibujando el contorno de mi figura.
Lo voy a hacer en este caso con la cabeza, para que vean cómo es el tipo de trazo que se tiene que hacer para bocetar. Si hay algo que tenga que ajustar en mi brocha, lo puedo hacer. En este caso lo veo como muy redondo. Si lo quisiera más delgado, puedo acceder a este menú y desde esta parte, este circulito que está aquí, puedo editar el grosor de esta misma brocha y me genera una calidad distinta. De momento en el trazado puede que no sea tan visible el cambio en las brochas, pero cuando estamos aplicando la pintura, el cambio va a ser mucho más notorio. Lo que tengo que hacer es ir contorneando por ahí. ¿Cómo compruebo lo que estoy haciendo? Pues simplemente le quito el ojo a la referencia y el fondo gris me va a servir como pantalla para ir viendo mi trazo. Tomo la brocha nuevamente y como les digo, puedo acceder a este menú tantas veces sea necesario para editar la brocha. Si el resultado no me convence o necesito hacer algún ajuste, simplemente entro ahí para ver qué es lo que sucede, qué es lo que no me convence y editarlo. Noten que el trazo también es muy rápido. Obviamente habrán cosas que no me queden absolutamente perfectas. Sin embargo, el objetivo del ejercicio en este punto no es que quede perfecto, sino simplemente generar una referencia que me va a ayudar más adelante a aplicar mi pintura digital. La parte del ojo, etcétera. Tenemos que ir delineando todos y cada uno de los detalles. Y como les comentaba al principio, este es un trabajo bastante extenso, sobre todo cuando no se tiene la experiencia. Cuando están aprendiendo, esto es bastante pesado, bastante extenso, pero el resultado vale mucho la pena. Una vez que se domina esta técnica, pueden aplicarlo a diseño de objetos y cualquier otro tipo de ejercicio que se requiera. Ahora, por ejemplo, aquí en este caso, si veo que la línea no coincide, simplemente tomo el borrador, el comando es E, y en este caso lo tengo activo al 100%. Voy a reducir un poquito el diámetro del borrador. El borrador, al igual que otras herramientas, funciona por brochas y simplemente borro de este modo. Tomo nuevamente mi brocha y recompongo el tipo de trazo que me quedó mal. Bien, puedo ir aprovechando también para en aquellas zonas donde hay sombra, puedo ir generando achurados. Porque estos achurados me van a servir de referencia cuando empiece a aplicar el color. En este momento no me interesa que el achurado sea muy preciso, simplemente necesito marcar las zonas. Porque además en este ejercicio del boceto no puedo perder demasiado tiempo. En este momento lo estoy haciendo un tanto lento porque el objetivo es que vean el proceso. Pero en realidad el boceto se tiene que hacer mucho más rápido. No requiere mayor tiempo. Sí, de esta manera. Por aquí tiene unas cicatrices casi invisibles.
tenemos que trazarlas también, es decir, debemos dibujar la referencia de dónde están esas cicatrices. Por ahí. Que tiene otro tipo de marcas por ahí, cerca de la oreja. Y parece que nada nos falta la oreja para terminar la parte de la cabeza. Nuevamente señalo con achurados la parte de la sombra. De esta forma, y parece que estoy cerca de terminar el boceto general de la cabeza de Thanos. Tiene algunas arrugas de la frente, también debo marcarlas. Y voy a comprobar cómo va mi boceto. Quito la referencia y veo que el resultado es bastante bueno hasta el momento. Voy a continuar con el resto y antes hago la acotación con la finalidad de que nuestro trabajo tenga calidad de impresión. Voy a entrar al menú imagen, tamaño de imagen, y debo cerciorarme de que el tamaño sea aproximadamente como lo que tengo yo en pantalla. Esto es un poco más pequeño que un tamaño carta, mide 21 centímetros de alto por 16 de ancho, pero tiene una resolución de 300 píxeles por pulgada. Si yo quisiera modificar desde este momento el archivo, lo puedo hacer. Solamente estoy generando el boceto. Sin embargo, cuando yo empiece a aplicar la pintura, ya no lo puedo hacer porque el tipo de pintura que yo aplique se va a ver modificado si yo altero el tamaño desde justo en ese momento. Aquí, si yo lo quisiera un poco más grande, podría ponerle, no sé, unos 30 centímetros, etcétera. Vemos cómo cambia incluso el tamaño. Yo lo voy a manejar en el tamaño que lo tenía. Sin embargo, lo importante sí es ponerle aquí esta resolución, 300 píxeles por pulgada. Con esta resolución solo ya podemos generar imágenes para web, para audiovisuales, etcétera, o para impresos, que es el objetivo, que esta imagen sea multiusos. Bueno, después de este pequeño paréntesis, voy a continuar con el trazo. En el caso del boceto, lo voy a hacer solamente en una capa. No requiero trabajar de manera independiente todos los componentes, al menos en este momento. Más adelante sí lo voy a requerir. E incluso en esta parte de la armadura voy a necesitar irme a la referencia fotográfica. Bien, aquí en la parte de la armadura veo que tiene muchas formas rectas. Para trazar estas formas rectas de una manera más fácil y no irme a mi pulso porque me puedo ir chueco, simplemente doy un clic aquí donde empieza la línea recta, presiono Shift, me coloco en el otro extremo de la línea y doy otro clic. Y veo cómo se va dibujando la línea perfectamente recta, sin necesidad de apoyarme en mi pulso y generar formas menos precisas. De esta manera. Comprobamos nuevamente y vemos como poco a poco se va dibujando
el boceto en general. Les repito, es importante ir marcando las zonas de sombra con achurados. Y al final este boceto nos tiene que quedar aproximadamente como este que ya tengo terminado previamente. Así. La idea es esta. Terminar todo el boceto con el mismo proceso que les acabo de mostrar hace unos momentos. Y nos tiene que quedar algo parecido a esto. Notemos una vez más, como les decía, que el objetivo no es dibujarlo perfecto de primera mano, sino generar una referencia que me puede servir para cuando el momento en que yo aplique la pintura. Y esto lo puedo notar, por ejemplo, en el guante, ¿no? Las formas son imprecisas, no son tan perfectas. Sin embargo, me sirve de referencia para lo que sigue. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Y en el siguiente, ya con el boceto terminado, vamos a empezar a aplicar el color en plasta para después generar el volumen.